Bien, en el presente video vamos a hacer ejercicios de tipos de funciones de variable real. Veamos este primer ejercicio. Dice, sea una función f de reales en reales, identifique la proposición verdadera. Y tenemos nosotros estas 5 opciones, ¿no? Ahí están. Dice, si f es impar, entonces f no es acotada. Literal B, si f es par, entonces f no es inyectiva. Literal C, si f es biyectiva, entonces f no es sobreyectiva. Literal D, si f es inyectiva, entonces f es sobreyectiva. Y literal E, si f es periódica, entonces f es acotada. Muy bien, vamos a ver el primero. Dice, si f es impar, entonces no es acotada. La característica de que una función sea impar no implica que obligatoriamente la función va a ser o no acotada. Aquí no es ese el caso. Podemos poner en este caso un contraejemplo y aquí tenemos el gráfico de una función que es impar, pero que no es acotada. Es impar, ¿por qué? Porque si nosotros reflejamos la función con respecto al origen de coordenadas, vamos a encontrar exactamente la misma gráfica. Es decir, la función sería par. Vamos a intentar hacer una visualizar, ¿no? Si yo esta parte la reflejo, ¿verdad? Con respecto al eje Y, voy a obtener una gráfica así. Y si esta nueva gráfica la reflejo ahora con respecto al eje X, voy a obtener la parte que está aquí abajo, ¿no? Precisamente. Y con eso puedo ver que la función se trata de una función impar. Lo mismo puedo hacer con todos los tramos, ¿no? Hago esa doble reflexión y puedo verificar que se trata de una función impar, que es simétrica con respecto al origen de coordenadas. Esta función es impar y como podemos ver a través de la gráfica, se trata de una función que no es acotada, es decir, que no tiene un límite inferior o un límite superior, no tiene ninguno de los dos en este caso, ¿no? Así que la función no es acotada, ¿verdad? Entonces, esto es verdad, esto es, dice, si es impar, no es acotada. Esto es falso, ¿no? Porque puede ser que sea impar y que sí sea acotada o que no sea acotada, ¿no? En este caso dice, si la función es impar, f no es acotada. Pero aquí tenemos una función impar que no es acotada. Pero esta función podría ser una función impar acotada, sí. Podríamos poner la función, por ejemplo, la función seno, ¿verdad? Que se trata de una función que siendo impar sí es acotada. Por ejemplo, vamos a ver si podemos transformar esto de aquí. Si yo pusiera la función seno, por ejemplo, vamos a cambiarla, ¿verdad? Vamos a cambiar aquí estos valores para que salgan esto entre menos 4 o menos 3 y 3. Vamos a cambiar la gráfica, ¿verdad? Y ahí tenemos una función que es impar y que sí es acotada. ¿De acuerdo? Tenemos una función que es impar y que a su vez sí es acotada. Dice que no era acotada. La función que pusimos hace un momento era una función que efectivamente cumplía con la característica de no ser acotada, pero aquí tenemos una función que es impar y que sí es acotada. Este sería el contraejemplo. Este es el contraejemplo. Si f es par, entonces f no es inyectiva. Si la función es par, significa que para todo x existe, ¿verdad? Se cumple que f de x es igual a f de menos x. Vamos a encontrar dos valores de y asociados o un valor de y asociado a dos valores de x, lo cual cumple con que la función efectivamente, si es par, no puede ser inyectiva. ¿Sí? Por esa característica, dado que si es una función par, significa que hay dos valores de x que obtienen un mismo valor de y. Y eso contradice a lo que es una función inyectiva que dice para un mismo valor de y no pueden existir dos valores de x. Esta expresión de aquí, esta es verdadera, ¿no? Bien, siguiente, literal C. Si es biyectiva, entonces no es sobreyectiva. Por definición, una función para que sea biyectiva tiene que ser inyectiva y tiene que ser sobreyectiva. No existe una función biyectiva que no sea sobreyectiva. Por lo tanto, aquí esto es falso, porque si es inyectiva, es tanto, perdón, si es biyectiva, es inyectiva y sobreyectiva. Si es inyectiva, entonces es sobreyectiva.
Pueden existir funciones que sean inyectivas y no sobreyectivas. Por ejemplo, aquí tenemos un contraejemplo. Esta función es una función inyectiva. Pronto veremos ya el estudio de las funciones exponenciales. Veremos que las funciones exponenciales, como esta de aquí, esta gráfica representa una función exponencial, que las funciones exponenciales son inyectivas, pero no son sobreyectivas, ¿no? En su caso general, esta función no se trata de una función sobreyectiva. Por lo tanto, aquí está el contraejemplo que hace que esto sea falso. Y por último decía, si la función es periódica, entonces es acotada. Y ahí tenemos el gráfico de esta función, ¿verdad? Donde se trata de una función que es periódica, pero que no es acotada. Es una función periódica, ¿verdad? Pero no es acotada. ¿Sí? Ahí está su contraejemplo. Entonces la correcta era el literal B. Veamos un ejercicio 2. Dice, si f es una función de variable real cuya regla de correspondencia es, y no nos salió la regla de correspondencia, cuya gráfica es, y ahora sí tenemos la gráfica, entonces es verdad que es inyectiva, es par, es sobreyectiva, es creciente en el intervalo menos 1, 4, que para todo x que pertenece al intervalo menos infinito a menos 1, f de x mayor que 0. Respuesta a la E, ya está el spoiler, eso no debió haber salido, ¿no? Pero bien, vamos a verlo. Dice, si f es una función cuya gráfica es la que tenemos, es verdad que la función es inyectiva. ¿Cómo podemos establecer la inyectividad de una función a través de la gráfica? Eso lo podemos hacer a través del criterio de la recta horizontal. Si yo puedo encontrar una recta horizontal que atraviese más de un punto a la gráfica de la función, entonces esa función no es una función inyectiva. En el ejemplo que yo estoy viendo aquí, estoy trazando una recta horizontal que pasa por 3 puntos de la función. Sí pude encontrar una recta que pase por más de un punto y por lo tanto la gráfica no representa a una función que sea inyectiva. Dice que la función es impar. Una función que tiene como dominio al punto 0, ¿verdad? Para que sea impar debe pasar por el origen de coordenadas, es decir, este punto debe estar acá. Esta función no lo tiene, por lo tanto no es impar. Y gráficamente también podemos ver, si nosotros encontramos la simetría, vamos a reflejar la parte que está a la derecha, vamos a reflejarla, ¿verdad? Esto podría ser una gráfica más o menos así, ¿no? Y recuerden que yo estoy haciendo aquí, utilizando el mouse, ¿verdad? Y aquí vendría recta. Esta sería la gráfica, ¿verdad? De la parte que está a la derecha, para hacerla que la función sea par. Y luego, para que sea impar, ¿qué va a suceder? Que esto se va a reflejar con respecto al eje Y, es decir, que por acá vamos a tener una recta así, y acá vamos a tener una gráfica que viene más o menos por acá así, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, como podemos ver, ya esta parte se pierde, la gráfica no tiene simetría con respecto al origen de coordenadas, no se trata de una función impar. No es sobreyectiva. El rango de esta función, ¿cómo lo podemos establecer? Con la sombra que proyecta esta función, como viene desde el menos infinito, ¿verdad? Viene todo de este tramo, ¿no? Y este otro tramo se va al infinito, entonces se va al infinito también por aquí. Su rango sería desde menos infinito hasta más infinito, entonces corresponde a una función que es sobreyectiva, ¿verdad? Por lo tanto, aquí dice que no es sobreyectiva, eso es falso. F es creciente en el intervalo desde menos 1 a 4. Cuando X va desde menos 1 hasta 4, la función en este tramo es decreciente, viene hacia abajo, y vamos a ponerle de repente una flecha para que nos guíe, ¿no? La función aquí viene hacia abajo. Por acá la función va para arriba y finalmente acá de nuevo hasta que llegue al valor de X igual a 4, la función baja. Esta es una función que no es creciente, ¿verdad? Tiene una monotonía a tramos dentro del intervalo desde menos 1 hasta 4. Por una parte aquí era decreciente, luego es creciente y luego vuelve a ser decreciente. Y finalmente dice, para todo X que pertenece ahora al intervalo que va desde menos infinito hasta menos 1, la función siempre es mayor que 0, es decir, está sobre el eje X. Vamos a ver si es verdad. Para el valor de X que está, dice, hasta menos 1, o sea, hasta este valor de X, hasta aquí, ¿verdad? Dice hasta ahí que la función siempre está arriba del eje X. Este es nuestro eje X, la función siempre está arriba. Efectivamente,
En este tramo, desde menos infinito hasta menos 1, la función, su gráfica, está arriba del eje X, por lo tanto la función es positiva en dicho tramo. Entonces, esta de aquí, efectivamente, como habíamos visto allí, es verdadero. Bien, vamos al siguiente tema. Ejercicio 3. Si la gráfica adjunta corresponde a la de una función de variable real, de reales en reales, esta gráfica, determina el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Dice, la función no es par ni impar. Efectivamente, esto es verdadero, ¿verdad? Para que sea par debe tener simetría con respecto al eje y no lo tiene. Así que no es par. Tampoco es impar porque debería tener simetría con respecto al origen de coordenadas. No es ni par ni impar, es verdadero. La función es creciente en el intervalo desde menos 2 hasta 4. Cuando x va desde menos 2 hasta 4, la función es creciente por aquí, creciente por acá y creciente también desde 2 hasta 4, pero es creciente por tramos. No es creciente en todo el intervalo de menos 2 a 4. ¿Por qué? Porque yo podría tomar, por ejemplo, se me ocurre, en el intervalo que va desde 2 a 4, yo podría tomar los siguientes puntos. Digo, bueno, voy a tomar este punto de aquí y este otro punto de acá, 2 puntos de la función, ¿verdad? Que están en ese intervalo. Y resulta que cuando yo tomo estos puntos, ¿verdad? Yo puedo ver que la función va hacia abajo, ¿sí? Gráficamente digo, bueno, pero la función va hacia abajo. Entonces, la función no es creciente. A ver, ¿es creciente desde menos 2 hasta 0? Sí, es creciente de menos 2 a 0. ¿Es creciente desde menos 1 a 2? Sí, también es creciente de menos 1 a 2. ¿Es creciente desde 2 hasta 4? Sí, es creciente de 2 a 4, profesor, pero es horizontal, por supuesto, por definición de creciente. Si la función es constante, también se considera una función creciente, ¿sí? Es creciente cuando los valores para valores de x1 menores a x2, f de x1 es mayor o igual que f de x2. Aquí no son mayores, pero son iguales. Por lo tanto, puedo considerar que la función sí es creciente en el tramo de 2 a 4. Pero desde menos 2 hasta 4 no cumple la característica. Una vez más, porque yo puedo tomar este x1 y este x2 y podemos ver que f de x1, ¿verdad? Es mayor que f de x2, no es menor que. Es mayor que y por lo tanto, si x1 es menor que x2, f de x1 debió ser menor que f de x2. Y aquí no se cumple. La función no es creciente en todo el intervalo de menos 2 hasta 4. Una vez más, creciente por tramos, sí, pero no en todo el tramo. Muy bien. No es cierto que la función es inyectiva o sobreyectiva. La función es inyectiva, no lo es. La función es sobreyectiva, tampoco lo es. Entonces, la función es inyectiva o sobreyectiva, como tenemos una negación por la ley de De Morgan, decimos, negamos la primera, conjunción, negar la segunda. Es decir, no es inyectiva y no es sobreyectiva. Es verdadero, ¿correcto? La función no es ni inyectiva ni sobreyectiva. Esta es verdadera. Literal D, la función es monótona en todo su dominio. ¿Qué significa que la función sea monótona? Significa que la función siempre va a ser estrictamente creciente o estrictamente decreciente y no cumple esas características, ¿no? La función tiene monotonía por tramos y desde menos infinito hasta menos 5 al menos y desde 2 hasta más infinito, la función no es monótona. ¿Sí? Ahí no es monótona. Así que la función no es monótona en todo su dominio, es decir, no es estrictamente creciente o estrictamente decreciente en todo su dominio. Literal E, la función no es acotada. Eso es falso también, ya que la función sí tiene una cota inferior que vendría a ser el 0, el valor 0, y también tiene una cota superior que podría ser el valor de 4. Ups, perdón. Tiene cota inferior, que es 0, y tiene cota superior. Tiene cotas. Y ahí están los valores de verdad, ¿no? Bien. Vamos con el ejercicio 4. Una de las siguientes gráficas de funciones reales a reales tiene asociada su proposición, una proposición falsa. Identifíquela. Muy bien. Esta gráfica nos dice, para todos XY que pertenecen a los reales, si X es mayor que Y, entonces f de X es mayor que f de Y. Lo que nos está diciendo aquí es que la función es una función creciente. Que si X es mayor que Y, entonces f de X es mayor que f de Y.
que la función es una función creciente. Efectivamente, podemos verificar que la gráfica representa a una función creciente. No es estrictamente creciente, es decir, que siempre crece. No, es creciente. Puede tener valores constantes, sí, y es creciente en todo su dominio. Esta es verdadera. Queremos buscar una que sea falsa. Siguiente, tenemos esta gráfica que nos dice, para todo x, y que pertenece a los reales, si x es diferente de y, entonces f de x es diferente de f de y. ¿Cuál es la definición que nos están dando? Nos dice que esta función se trata de una función inyectiva. ¿De acuerdo? Nos está dando la definición de una función inyectiva. En la gráfica, ¿cómo podemos ver si la función se trata de una función inyectiva o no? A través del criterio de la recta horizontal. Yo puedo trazar rectas horizontales si es que puedo encontrar al menos una recta que pase por más de un punto, la función ya no es inyectiva. Pero esta función sí se trata de una función inyectiva. No puedo encontrar ninguna recta horizontal, ¿verdad? Tal que la función pase por más de un punto. ¿De acuerdo? Puedo mover la recta horizontal donde sea y la función siempre pasará máximo por un punto. Así que si se trata de una función inyectiva, la proposición es verdadera. Siguiente. Literal C. Para todo x que pertenece a los reales, f de x es menor o igual que 3. Me está diciendo que la función tiene una cota superior, es decir, es acotada superiormente. Ojo, no me está diciendo que es acotada, solo me dice que tiene una cota superior y que esta cota superior es 3. Efectivamente, la función viene desde el menos infinito y llega hasta el 3. Sí tiene una cota superior. Esta es verdadera también. Para todo x que pertenece a los reales, f de x es igual a f de x más 2. Me está diciendo que esta se trata de una función periódica, por definición. Es una función periódica con un periodo 2. Veamos, efectivamente yo puedo ver que la función se repite, por ejemplo, desde este punto que vamos a marcarlo aquí, ¿no? Vamos a no marcarlo, voy a encerrarlo en todo caso mejor. Desde este punto de aquí hasta este otro punto de acá, pasan 2 unidades, ¿verdad? Lo mismo, o puntos que tengan la misma característica. Este punto de aquí tiene la misma característica que este punto de acá. Su periodicidad no está dado a través de este de aquí, ¿de acuerdo? Porque no tiene la misma característica. La función aquí en este tramo es creciente, mientras que acá es creciente. ¿Cuál es el punto que tiene la misma característica? Este de acá. ¿Cuántas unidades hay de un punto al otro? Pues también hay 2 unidades. Aquí acá hay una unidad, hay 2 unidades. Efectivamente se trata de una función que es periódica con periodo 2. Verdadero entonces. Muy bien, veamos siguiente. Tenemos esta gráfica que nos dice para todo x que pertenece a los reales, f de menos x es igual a f de x. F de menos x igual a f de x me está definiendo lo que es una función par. Es la definición de una función par. Y en la gráfica podemos ver que no se trata de una función par. ¿Cómo podemos ver que no se trata de una función par? Puesto que no tiene simetría con respecto al eje y. ¿Cómo debería ser la función para que sea una función par? Pues un par de situaciones, ¿no? Podría ser que aquí sea curvo, ¿verdad? Y que acá en el resto sea una función recta, ¿no? Así. O que esta parte sea la que se refleja, ¿no? Podríamos también haber dicho que la gráfica pudo haber sido en el tramo, ¿verdad? En este tramo pudo haber sido aquí curvo, ¿verdad? Y que en el siguiente tramo se trate aquí de algo recto. Para que se refleje la parte negativa o para que se refleje la parte positiva. Una de las dos tendría que reflejarse para que sea una función par, ¿no? Pero en este caso esto no ocurre, ¿verdad? Es más, podemos afirmar que tiene simetría con respecto al origen de coordenadas y que por lo tanto se trata de una función impar. Se trata de una función impar. Muy bien. Siguiente ejercicio. Si f es una función de reales en reales cuya gráfica es la que tenemos en pantalla, entonces es verdad que f es una función monótona creciente. No es monótona creciente. Es creciente o tiene monotonía por tramos. Desde menos infinito hasta cero es creciente.
desde 0 hasta 1 es decreciente y desde 1 a infinito es creciente otra vez. ¿De acuerdo? Aquí la función va hacia arriba, aquí la función viene hacia abajo, acá la función va para arriba. Ajá, pero fíjense, aquí tengo una flecha que va hacia abajo, entonces la función aquí va hacia abajo. No, la flecha lo que indica en la gráfica indica continuidad. Significa que la función no llega hasta ese punto, sino que continúa hasta el infinito, solo que el gráfico se acaba hasta allí. Pero la función va hacia el infinito negativo. Lo mismo acá arriba, la función va hacia el infinito positivo. Pero la función en el tramo que viene desde menos infinito hasta 0, la función va hacia arriba, ¿verdad? Por lo tanto es creciente. Acá es decreciente y creciente. ¿Es monótona creciente? No, no es monótona creciente. Quizás monótona decreciente, tampoco es monótona decreciente. ¿Es sobreyectiva? Bueno, eso sí es verdad. La función sí es sobreyectiva porque su rango es todos los reales, ¿verdad? Si yo proyecto esta parte, viene desde el menos infinito hasta 1. Si proyecto la parte recta, va desde el 0 a infinito. Entonces va desde menos infinito hasta más infinito si se trata de una función sobreyectiva. Esa es la verdadera. ¿Es una función impar? No. Si, para que sea una función impar, si contiene al x igual a 0, debe pasar por el origen de coordenadas. Acá, en cambio, el intercepto con el eje Y es el punto de coordenada 0,1. No se trata de una función impar. Gráficamente tampoco es impar, ¿no? Es inyectiva. Por el criterio de la recta horizontal podemos ver si se trata o no de una función inyectiva, ¿verdad? Yo puedo trazar una recta horizontal. Puedo encontrar esta de aquí que me atraviesa en más de un punto a la gráfica y por lo tanto puedo afirmar que no se trata de una función inyectiva, porque sí existe una recta horizontal que pase por más de un punto. Luego tenemos, no te vayas, no tan rápido, f de menos 2 más f de 0 más f de 2 igual a 7. F de menos 2, cuando x vale menos 2, la función vale menos 3. Así que vamos a ir poniendo los valores que vamos encontrando por aquí. Nos dice que esto sale menos 3. Más f de 0 vale 1. Más f de 2 cuando x vale 2, x vale 3. Perdón, y vale 3. Y esto me da menos 3 más 1 más 3, eso me da 1 positivo. ¿Eso es igual a 7? No, no es igual a 7. Por lo tanto, es falso también, ¿no? Muy bien. Siguiente ejercicio. Dice, si f es una función de reales en reales cuya gráfica es la que tenemos en pantalla, entonces es falso que f es estrictamente decreciente en el intervalo de menos infinito hasta menos 2. Desde menos infinito hasta menos 2, la función siempre va hacia abajo. Siempre. Entonces, se trata de una función que sí, efectivamente, es estrictamente decreciente. Esto es verdadero. Estamos buscando una falsa, así que avancemos. F es monótona en el intervalo de 4 a infinito. En el intervalo de 4 a infinito, la función es estrictamente creciente. Desde 4 a infinito, la función es estrictamente creciente y, por lo tanto, es monótona. La función es monótona cuando o es estrictamente creciente o es estrictamente decreciente. En este caso, sí se trata de una función monótona. Muy bien. ¿Qué pasaría si la función se fuera al infinito? Bueno, la función se va al infinito. Se va al infinito y eso sí la convierte en una función monótona. Ya sea que se va al más infinito o al menos infinito. Sí, la función sigue siendo una función monótona. Bien, vamos a ver el siguiente literal, dice literal C. Para todo x que pertenece al intervalo de 0 a 3, incluidos los extremos, la función está entre 2 y 6. Veamos para x que está entre 0 y 3, ¿verdad? Vamos a ver si delimitamos a esos valores de x, es decir, que esté aquí entre 0 y 3. Dice que la función debe estar limitada por valores que estén entre 2 y 6. Entre 2, ¿verdad? Vamos a poner este 2 por aquí. Y 6. Y vamos a poner también a tratar de acercar lo mayor posible al 6 acá. Efectivamente, ¿verdad? Cuando x está entre 0 y 3, toda la gráfica de la función se encuentra limitado por los valores
de 2 a 6. Toda la gráfica de la función se encuentra limitado por esos valores. Aquí sí que también es verdadero. También es verdadero. Para los valores de X entre 0 y 3, los valores de Y están entre 2 y 6. También es verdadero. Siguiente. F es decreciente en el intervalo que va desde menos 2 hasta 0. Veamos, en el intervalo que va desde menos 2 hasta 0, sin incluir sus extremos, la función va siempre hacia abajo. Por lo tanto, sí se trata de una función decreciente. ¿Correcto? En el intervalo desde menos 2 hasta 0, sin incluir sus extremos, la función siempre va hacia abajo. Así que es decreciente. Bien, y por último tenemos f es creciente en el intervalo de 3 a más infinito. Desde 3 incluido, no. Desde 3 sin incluir, sí. Si yo no incluyo el 3, ahí sí, ¿verdad? Sería creciente y estrictamente creciente desde 3. Pero con el 3 incluido, ¿qué pasa? Si yo tomo el punto 3, ¿verdad? Y tomo otro punto de la función, este punto, por ejemplo, resulta ser que la función va hacia abajo y ya no es creciente. ¿Por qué? Porque x1 es menor que x2, 3 es menor que 5, pero f de x1 no es menor que f de x2. No se cumple la condición para que la función se trate de una función creciente. Por lo tanto, esa es la falsa. Muy bien, siguiente. Considere la gráfica adjunta de una función de variable real f. Es verdad que f de menos 4 más f de 2 más f de 0 sobre f de 5 igual a menos 6. F es impar, f es creciente, f es decreciente, y para todo esto se cumple esto de aquí. A ver, vamos a analizar literal por literal. Primero, ¿cuánto vale f de menos 4? Cuando x vale menos 4, podemos ver que la función es 2 en el gráfico, ¿no? Vamos a poner aquí entre paréntesis, es 2 más. ¿Cuánto vale f de 2? Cuando x vale 2, la función vale 0. Más f de 0. Cuando x vale 0, la función vale 4. Muy bien. Todo esto está dividido para f de 5. Cuando x vale 5, la función vale 1. Entonces está dividido para 1. ¿Cuánto me da? 6 dividido para 1 me da 6 positivo. Y aquí dice que debe darme 6 negativo. Falso. Allí es falso. Siguiente literal. Es impar. La función tiene, la característica de la función es que se refleja con respecto al eje Y. Por lo tanto, la función es par, no es impar. Se trata de una función par. Para todo x que pertenece al intervalo de 0, 2, la función es creciente. Cuando x pertenece al intervalo de 0, 2, la función, la gráfica, viene hacia abajo. Por lo tanto, la función es decreciente en el intervalo de 0 a 2. Esta proposición también es falsa. Siguiente. Para todo x que pertenece al intervalo de 2 a 6, la función es decreciente. Desde 2 sin incluir hasta 6, la función, podemos verlo en la gráfica, la función siempre va hacia abajo. Desde 2 hasta 6, la función es decreciente, sí. Pero mucho más también, sí, también, pero nos interesa el intervalo de 2 a 6. ¿De 2 a 6 es decreciente? Sí es decreciente. Esta es verdadera. Literal D, entonces es el verdadero. Los otros literales que habíamos resuelto resultaron ser falsos, ¿no? Este es falso y este es falso. Muy bien, y por último dice que para todo x1, x2 que pertenece al intervalo desde menos 6 hasta 2, si x1 es menor que x2, entonces f de x1 es menor que f de x2. ¿Qué me está indicando esto? Me está indicando que la función es creciente, perdón, que es estrictamente creciente, no es solo creciente, sino que es estrictamente creciente en el intervalo desde menos 6 hasta 2. Desde menos 6 hasta 2, la función en este primer tramo hasta menos 2 es creciente. Por acá también es creciente, pero de hasta 2 por acá es decreciente. Entonces, no se trata de una función que sea estrictamente creciente, como me decía acá el ejercicio, ¿no? No se trata de una función que sea estrictamente creciente. ¿De acuerdo? Es una función que es creciente por tramos, ¿no? Aquí va hacia arriba, acá también, y acá no, acá es decreciente. Así que es falsa también.
Muy bien, entonces ya sabemos que esta es la falsa, la correcta fue literal D. Vamos al siguiente. Ejercicio número 8. Déjenme borrar esta crucecita. Y bien, tenemos, si f es una función de reales en reales, sea f una función de reales en reales, si se define en las funciones g y h tales que g es f de x más f de menos x sobre 2, h de x es f de x menos f de menos x sobre 2, es falso que, y tenemos estas opciones de respuestas, ¿no? La respuesta dice que va a ser literal A. Bueno, vamos a ver. A ver, dice que f, vamos a analizar una por una. Vamos a analizar una por una. Dice que para todo x, g de x es igual a h de menos x. G de x es h de menos x. A ver, g de x es f de x más f de menos x sobre 2 y h es f de x menos f de menos x sobre 2. No son iguales. ¿De acuerdo? Así que no se cumple la igualdad. Esa es falsa. ¿De acuerdo? H es impar. H es impar. Para que la función h sea impar significa que h de x debe ser igual a menos h de menos x. ¿Cuánto es h de menos x? H de menos x, ¿verdad? Sería f, vamos a poner un corchetito por aquí, sería f de menos x menos f de x, ¿verdad? Y dividido para 2. Eso sería h de menos x. ¿Y cuánto es menos h de menos x? Para que sea impar, h de x debe ser igual a menos h de menos x. Si le cambio el signo acá, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener f de x, ¿verdad? Este que era negativo lo cambio a positivo, menos f de menos x. Y todo esto dividido para 2. Ahora, la función h es la misma que la que tenemos aquí. F de x menos f de menos x sobre 2. Sí, entonces la función es impar. La función es impar. ¿De acuerdo? Estamos trabajando con la función h, literal b. H es impar, entonces para que sea impar, h de x debe ser igual a menos h de menos x. Primero encontramos h de menos x. En vez de x reemplazamos por menos x. F de menos x menos f de menos menos x se hace más x, ¿no? ¿De acuerdo? Sobre 2. Luego encontramos menos h de menos x. Le cambié el signo. Es decir, f de x que era negativa cambió a positiva. F de menos x que era positiva cambió a negativa. Y resulta que al encontrar menos h de menos x nos quedó exactamente lo mismo que h de x. Hace que h sea una función impar. ¿De acuerdo? Esta es verdadera. Luego tenemos f de a es igual a g de menos a menos h de menos a. Bien, si yo encuentro g de menos a, vamos a encontrar g de menos a, ¿qué sería igual f a g de menos a? Sería, vamos a poner aquí, g de menos a sería igual a f de menos a, vamos a poner un corchete, sería f de menos a más f de a, todo esto dividido para 2. Eso sería g de menos a. Vamos a encontrar h de menos a. H de menos a estaría dado por ¿qué cosa? Vamos a ponerlo acá abajo. H de menos a sería f de menos a menos f de a, ¿verdad? Todo esto dividido para 2. Ahora, si yo resto estas dos expresiones, ¿qué me queda? Como son fracciones homogéneas, simplemente puedo operar sus numeradores. Sería menos f, si hago la resta, ¿verdad? Me quedaría f de menos a menos f de menos a se cancelan. F de a menos f de a serían 2 veces f de a dividido para 2, me quedaría f de a. Es decir, g de menos a menos h
de menos A. ¿De acuerdo? Si yo hago la resta me va a quedar f de A. ¿Y qué me dice el ejercicio? Que eso me queda f de A. Sí, también es verdadera. G es una función par. Para que G sea par significa que G de X debe ser igual a G de menos X. G de menos X es f de menos X más f de menos X, f de X sobre 2. Es decir, es f de X más f de menos X sobre 2. G es una función par. Menos G es una función par. Bueno, si G es una función par, menos G también es una función par. ¿Qué es lo que hace el menos? El menos gráficamente lo que hace es refleja la función con respecto al eje X. No hace ningún otro cambio. Así que si G es par, menos G también es par. Y por supuesto se puede demostrar analíticamente también, ¿no? Tal como lo hicimos para demostrar que la función f era impar, de la misma forma puedo hacer para demostrar que la función acá G también, la función menos G, se trata de una función par. Bien, con eso entonces ya vimos que la opción correcta, ¿verdad? Ya, ¿cuál era nuestra opción correcta? La primera, ¿no? Que G es igual a eso, será verdad. H es impar, era verdadero. Y este valor si nos daba, G es par y G es par. Muy bien. Vamos con el siguiente. La primera vimos que G de X no es lo mismo que H de menos X, ¿no? Muy bien. Si f es una función de reales en reales impar estrictamente creciente y g es una función tal que g de x es igual a f de x, entonces ¿cuál es el valor de esta expresión siendo f de 4 diferente de 0? ¿Tenemos opciones de respuesta? Bueno, aquí es sencillo, ¿no? A ver, dice que f es una función impar. Como f es impar, entonces se cumple que f de x es igual a menos f de menos x. ¿De acuerdo? Por condición del ejercicio, ¿verdad? ¿Qué tenemos? Que g y e es igual a f. Es condición del ejercicio, g de x. Entonces, ¿qué podemos afirmar? Podemos afirmar aquí que f de 4 es igual a g de menos 4, ¿verdad? Y es igual a menos f de menos 4 y es igual a menos g de menos 4 y la voy a decir que es igual a un valor a. Voy a decir que este va a ser un valor a. ¿De acuerdo? Por condición del ejercicio, g es igual a f y f es igual a menos f de menos x, por lo tanto, f de 4 es igual a g de 4 y es igual a menos f de menos 4 y es igual a menos g de menos 4. Voy a representar el valor de esto es a. Voy a reemplazar entonces en la expresión, ¿no? 2 por g de 4 más 3 por f de 4 menos f de menos 4 menos g de menos 4. ¿Qué sería en este caso? Esto sería 2 veces por a, f de 4 es a, menos f de menos 4 es a, y aquí le voy a poner un más, porque menos g de menos 4 también es a. ¿De acuerdo? Aquí le voy a poner un signo más, entre paréntesis, corchete, como que le hubiera puesto aquí un signo más, y esto lo hubiera agrupado corchete, ¿no? Un corchete aquí y un más, ¿verdad? Menos g de menos 4 también es a. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, ahora ¿qué me queda? ¿Qué me va a quedar aquí? Esto me quedaba 2a más 3a son 5a sobre 2, 2a. Simplifico a con a, recordando por supuesto que a era f de 4 y que f de 4 es diferente de 0, lo puedo simplificar y me queda 5 medios. La respuesta sería entonces el literal B. Ahí está. Ejercicio 10. Considere la siguiente gráfica de una función de variable real, justificando su respuesta, determina el valor de verdad de cada proposición. ¿La función es par? No, no tiene simetría con respecto al eje Y. No es inyectiva, verdadero. Yo puedo trazar una recta horizontal aquí, cruza por más de un punto, no es inyectiva. ¿Es periódica? No, no es periódica. ¿Es acotada inferiormente? Sí, es acotada, su límite inferior es menos 2, no tiene ningún punto que sea menor que menos 2. Es estrictamente creciente desde 2 hasta más infinito. De 2 a más infinito la función siempre va para arriba, si es estrictamente creciente, verdadero. Ahí están las respuestas, ¿no? Sea la función de reales en reales cuya gráfica se muestra a continuación, identifique la proposición verdadera. Dice, ¿es acotada inferiormente? No, la función va al infinito, las flechas indican que va al infinito, es falso. Es estrictamente creciente desde 0 hasta 4, desde 0 hasta 4, aquí hay un tramo que es creciente, pero no estrictamente creciente, es constante, por lo tanto no es estrictamente creciente, falso.
¿Es biyectiva? No, no es inyectiva. Si yo trazo recta horizontal aquí, la función no es inyectiva y al no ser inyectiva no puede ser biyectiva. Es monótona en el intervalo de menos 6 hasta menos 2, desde menos 6 hasta menos 2, sin incluir esos los extremos. La función podemos ver que es estrictamente creciente, ¿no? La función siempre va para arriba. Desde x igual a menos 6 a x igual a menos 2 es creciente. Por lo tanto, sí, es monótona en el intervalo desde menos 6 hasta menos 2. ¿Es continua en todo su dominio? No, no es continua. En menos 2 hay un salto de la función, ¿no? Lo mismo en 4 también hay un salto de la función. No es continua en todo su dominio. Muy bien, entonces ya identificamos la proposición que pedía, ¿no? Si la función de reales en reales cuya gráfica es esta de aquí, dice, ¿cuál es verdadera? ¿Es inyectiva? No, yo puedo trazar una recta horizontal aquí y cruza más de un punto, lo mismo acá. No es inyectiva. ¿Es acotada inferiormente? No, no tiene cota inferior, va al infinito negativo. ¿Es sobreyectiva? Si va de reales en reales, su conjunto de llegada a los reales, su rango debe ser los reales para que sea sobreyectiva. No, su rango no son todos los reales, no es sobreyectiva. Para todo x mayor o igual que menos 4, f de x es menor o igual que 3. Cuando x es mayor que menos 4, es decir, de aquí para acá, la función siempre es menor o igual que 3. Esa es verdadera. La función tiene como tope el 3, entonces sí, esta es verdadera. Para todos los valores de x mayores o iguales que menos 4, la función es menor o igual que 3. Y f es estrictamente creciente en el intervalo desde menos 4 hasta 2. Desde menos 4 hasta 2 no es estrictamente creciente porque tiene un tramo por aquí que es decreciente. Eso es falso. Tenemos un ejercicio 13. Se sabe que f de x es una función impar y que su dominio son los reales. Entonces es cierto que es monótona, su rango son los reales. A ver, vamos a ver la siguiente gráfica. Y se sabe que la función es impar y su dominio son los reales. Aquí tenemos un contraejemplo. Dice, la función es monótona. No, aquí podemos ver que es una función impar y no por ser impar es monótona. Falso. Su rango son todos los reales. Aquí tenemos el contraejemplo. Es una función que es impar y su rango no son todos los reales. F de x es diferente de menos f de menos x, significa la función no es impar. ¿Sí? Si dijera igual, significa que es par. Como dice, no es cierto que sea igual, dice que no es impar. Es falso porque partimos del hecho que es par. F de 0 es igual a menos f de 0. Condición de una función impar que contenga el origen, que contenga al x igual a 0 en su dominio, es que incluya el origen de coordenadas, que f de 0 sea igual a menos f de 0. Sí, esta es verdadera. Entonces, esta era la respuesta verdadera. Es una condición para que una función sea impar, que si contiene en su dominio al x igual a 0, pues ese punto sea el origen de coordenadas. Ajá, muy bien. Y tenemos ya, no, este es el mismo, ¿no? Entonces, con eso hemos terminado esta tanda de ejercicios. Espero yo que les haya servido, chicos. Hasta ahí nomás nos quedamos con estos ejercicios.